Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo encuentro de la segunda edición del ciclo sobre espiritualidades contemporáneas, orientado sobre todo a jóvenes que quieren profundizar en el conocimiento de distintas espiritualidades y expresiones carismáticas de la Iglesia contemporánea. Organizado por el Instituto de Cultura Universitaria de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en conjunto con el Vicerrectorado de Integración y el Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral de la Universidad Católica Argentina. Cuenta con la adhesión del Departamento de Movimientos Eclesiales, Asociaciones y Nuevas Comunidades de MEC, Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires, Centro Latinoamericano de Evangelización Social, CLADES, Departamentos de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina de PLAI. Soy Janina Dandán, los saludos realmente a cada uno. Gracias por estar conectados a través de nuestro canal de YouTube. Y saludo y le doy también la palabra al licenciado Pablo Blanco, coordinador del ciclo de diálogos con la cultura del Instituto de Cultura Universitaria. Muy buenas tardes, Pablo, bienvenido. Hola Janina, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de espiritualidades contemporáneas. El programa del ciclo tuvo su primera edición en el año 2020 y se inspiró, digamos, en aquel comienzo en la carta encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco y del Papa Emérito Benedicto XVI, invitando a los fieles a reflexionar sobre la experiencia de la fe personal y comunitaria en la Iglesia, ¿no? Desde el testimonio de distintas espiritualidades surgidas en nuestra Iglesia y que de alguna manera dieron respuestas originales y proféticas a las ansias, anhelos, preocupaciones y sed de trascendencia del hombre contemporáneo, particularmente del siglo XX, ¿no? A partir de una lectura de los signos de los tiempos. Tal como señalara Juan Pablo II, San Juan Pablo II en su mensaje a los movimientos eclesiales de 1998, un acontecimiento particularmente importante para los movimientos, los carismas, decía él en aquel entonces, los carismas reconocidos por la Iglesia representan caminos para profundizar en el conocimiento de Cristo y entregarse más generosamente a Él. Subrayando que no existe contraste o contraposición en la Iglesia entre la dimensión institucional y la dimensión carismática. Ambas, decía, son igualmente esenciales para la constitución divina de la Iglesia fundada por Jesús, porque contribuyen a hacer presente el misterio de Cristo y su obra salvífica en el mundo. Yani. Así es, Pablo, ¿no? Y podemos decir que actualmente son muchos los temas que preocupan, que movilizan, que inquietan a los jóvenes de hoy, ¿no? Por citar algunos, la igual dignidad de la persona, la solidaridad, la defensa de la vida, el medio ambiente, la política entendida como servicio, la integración social de las minorías y el bien común, entre otros tantos temas, ¿no? Y sin duda, las diversas espiritualidades de la Iglesia, desde sus carismas específicos, aportan una respuesta cristiana, actualizada y oportuna sobre estos temas y ofrecen además espacios para el compromiso concreto. Es por eso que la pregunta motivadora de esta tarde, de este encuentro, es: ¿hay esperanza? La fascinación de un descubrimiento sería, ¿no?, una inquietud y una propuesta que iremos profundizando juntos de la mano del movimiento Comunión y Liberación, inspirado por el padre Luigi Giussani. Pero antes de entrar a la propuesta del día de hoy, te queremos recordar que cada encuentro queda grabado, que luego lo vas a poder ver por el canal de YouTube UCAAR y en la página del ICU, uca.edu.ar/ICUvivo. Y otro punto importante para tener en cuenta, que cada uno de ustedes pueden ir escribiendo sus inquietudes, sus preguntas, porque luego de un primer diálogo, ¿no?, con los expositores del día de hoy,
se dará justamente un intercambio de preguntas y respuestas. Así que a través del canal de YouTube pueden también escribir sus preguntas. Así que ahora sí, Pablo, nos detenemos para profundizar sobre la espiritualidad del movimiento Comunión y Liberación, junto a un gran equipo que está presente. Estamos hablando de Alejandro Bonet. Él es casado, tiene 7 hijos, 12 nietos, es responsable de la fraternidad y del movimiento Comunión y Liberación de la diócesis de Rafaela. También vamos a darle la bienvenida ahora a Clara Perego. Ella es universitaria, también miembro del movimiento Comunión y Liberación, y luego más tarde también recibiremos a Joaquín Giles, otro joven universitario perteneciente al movimiento. Así que bienvenidos, les damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias por esta invitación que nos llena de alegría, de orgullo, y queremos intentar estar a la altura del desafío que nos han presentado. Humildemente queremos ir presentando quién ha sido Monseñor Giussani, cómo de su carisma, de su persona, ha nacido un movimiento para la Iglesia contemporánea, y con algunos testimonios de algunos amigos adultos y de algunos amigos universitarios. Para comenzar esta presentación, quisiéramos pasar un pequeño video de 5 minutos que referencia toda esta situación que hemos vivido con el COVID, con un texto que de alguna manera condensa la esencia de nuestro carisma. Y luego 4 testimonios de personas, 2 personas más adultas que vienen siguiendo el movimiento hace 30 años, y otros 2 más jóvenes, profesionales, que conocieron el movimiento hace pocos años. Con eso damos introducción a la presentación. Mi pertenencia al movimiento Comunión y Liberación ha sido una sorpresa, un encuentro con personas que dieron un nuevo horizonte a mi vida. La posibilidad de vivir mi fe y la razón, de poder tener una mirada más atenta a lo que sucede, de tener en cuenta mayor cantidad de factores, de una experiencia del acontecimiento de Cristo dentro de lo cotidiano que me alcanza. La familia, los distintos trabajos que tuve en los colegios,
en los diferentes ambientes. Ha sido y es un camino educativo para mi persona, a través de encuentros semanales, de vacaciones comunitarias, de diversos gestos culturales que tienen que ver con la lectura, con la música, con el cine, con poder juzgar estas cosas, estos hechos y descubrir toda su belleza, lo que tienen de más humano, lo que tienen de verdadero, como llegar a ver los trazos de lo eterno en el presente. Cuánto agradezco esta compañía humana que me ha sido regalada por él y me sostiene. Si es para mí, es para todos. El carisma de don Giussani nos propone un itinerario educativo para que reconozcamos la presencia de Cristo, que nos sale al encuentro en las circunstancias cotidianas. Y nos da un método para reconocerlo y compararlo todo con las exigencias de nuestro corazón. Nos recuerda que Él está presente, aquí y ahora, en la compañía de los amigos que le siguen y testimonian, como Juan y Andrés. Nuestro carisma nos invita permanentemente a hacer experiencia de Cristo, a descubrir al Señor en la realidad de todos los días, en todas las circunstancias y en el encuentro con toda persona. Desde la fidelidad de lo que hemos encontrado, damos testimonio permanente de un camino vivido, poniéndolo a disposición de toda la Iglesia. Muchos de nosotros, aún no siendo un movimiento de vida parroquial, está al servicio de la Iglesia como agentes de pastoral, en donde vivimos nuestra vocación llevando la impronta del carisma de Giussani a todos. El movimiento nos invita a redescubrir el hecho cristiano, no relegado hace 2000 años, sino presente con la misma fuerza aquí y ahora, un acontecimiento que podemos encontrar y comprobar. El método educativo que nos propone don Giussani cuenta con momentos e instrumentos de profundización e introducción en la fe cristiana, como la escuela de comunidad, los ejercicios espirituales y la vida litúrgica. En todos ellos son fundamentales las dimensiones formativa y comunitaria. Bueno, con ese video quisimos hacer una primera presentación. Ahora trataríamos de ir descubriendo quién fue don Giussani y por qué de su personalidad, de su humanidad, nace un nuevo carisma. Yo hay un primer aspecto que quisiera resaltar como introductorio, que es que a los 12 años era un adolescente, ya estaba en el seminario, y él cuenta ya de adulto que durante todo un mes se pasó aprendiendo de memoria todas las poesías de Leopardi. Y esto no es un hecho casual. Primero Leopardi, que no es un autor estrictamente católico, cristiano, sino que era una persona con una gran búsqueda, un ardor, lo que después Giussani llamaría como una fiebre de vida, que despierta en él algo en su corazón que lo va a marcar y en gran medida marca la esencia de nuestro carisma. Hay una poesía que él citó de manera permanente a lo largo de toda su vida, que de alguna manera da la impronta inicial del carisma. Dice así, es una poesía de Leopardi, ¿no? Dice, el no poder estar satisfecho de ninguna cosa terrena, ni por así decirlo de la tierra entera, el considerar la incalculable amplitud del espacio, el número y la mole maravillosa de los mundos, y encontrar que todo es poco y pequeño para la capacidad del propio ánimo, imaginarse el número de mundos infinitos y el universo infinito y sentir que nuestro ánimo y nuestro deseo son aún mayores que el mismo universo, y siempre acusar a las cosas de su insuficiencia y de su nulidad, y padecer necesidad y vacío, y aún así aburrimiento, me parece el mayor signo de grandeza y de nobleza que se pueda ver en la naturaleza humana. Eso lo aprendió de memoria con 12 años,
Eso es como que marca la impronta más íntima de su propio corazón. Esto lo impulsó, ahora lo que voy a comentar en forma inmediata, a lanzarse a la escuela pública. Vemos un pequeño videíto que cuenta, por las propias palabras de Giussani, esta decisión que él toma, esta situación que él toma. Ma chi è Don Giussani? Un prete qualsiasi della diocesi di Milano che, avendo compiuto tutto l'itinerario della vita seminaristica, tutto intero, dai 10 anni in poi, Cioè lei entrò a 10 anni nel seminario? sì, è rimasto anche alcuni anni come insegnante e quindi ne è uscito per dedicarsi, attraverso la scuola di religione negli istituti statali, a tentare una comunicazione religiosa che fosse più facilmente accettata dai giovani. Bueno, esto contado por Giussani, hay dos hechos que él también siempre los narraba porque marcaron a fuego su experiencia. Primero, que no toma la decisión como un proyecto, sino que él va en el tren, viajando como cualquier otro que se traslada de una ciudad a otra, en un tren, y escucha hablar a algunos jóvenes. Y se siente conmovido por cómo estos jóvenes interpretaban la vida cristiana. Y él se da cuenta que habían aprendido mal lo que era el cristianismo. Es decir, que no le había sido transmitido el cristianismo en su esencialidad, en la verdad de lo que el cristianismo era. Entonces él, en ese trayecto en tren, decide dejar su carrera, que tenía una carrera muy promisoria como estudiante, como profesor del seminario, y decide ir a dar clase en el colegio más laico que había en Milán, un colegio laico para enseñanza donde la religión era una materia más, pero de un colegio laico, no un colegio privado católico, sino un colegio común y corriente donde iban los chicos de toda la gran burguesía de Milán. Este es un primer hecho, ¿no? Que él escucha esto, se siente provocado, y aplicando las palabras que diría hoy el Papa Francisco, se siente provocado por las periferias existenciales. Chicos que habían recibido mal la fe y por lo cual vivían una distancia del cristianismo porque el cristianismo no le decía nada para su humanidad. Y el segundo hecho que va a marcar como el núcleo de su propuesta educativa es que el primer día de clase, él se presenta a dar clase en el colegio y no alcanza a empezar a hablar que un chico del fondo levanta la mano y le dice, no vale la pena que usted nos venga a transmitir lo que nos quiere transmitir porque la fe y la razón no tienen nada que ver. Y Giussani se queda primero como impactado por esta provocación que le suscita este alumno y le pregunta, bueno, pero ¿qué es la fe? Y por supuesto el alumno queda mudo, no sabe qué responderle. Y después de un rato le pregunta, bueno, pero ¿qué es la razón? Y tampoco recibe ninguna respuesta. Entonces él se da cuenta, algo que hoy vivimos de una manera tan contundente, que hoy, influido por la cultura dominante, se repiten frases, se repiten afirmaciones, se repiten conceptos de fondo, pero que no están sometidos a una auténtica experiencia. Es decir, entonces él le dice, en esa primera clase y en las primeras clases que tiene con los alumnos, miren, yo no vengo a transmitirle a ustedes nada de lo cual quiera convencerle. Yo no los quiero convencer de nada. Mi única preocupación es transmitirle un método que le permita enfrentar de manera verdadera lo real. Esto es como el núcleo de su propuesta. Él nunca quiere, al transmitir lo que transmite, convencer como de una idea abstracta, sino es la provocación a vivir una experiencia. Por eso, en la esencia del método, él dice cómo es la manera de descubrir si la fe responde o no a mis exigencias humanas. Vivir intensamente lo real. Ese es como
el núcleo de su método. ¿Cómo aprendemos si la fe responde o no a lo que yo soy como persona? Vivir intensamente lo real. Por eso ahora quisiera ver un segundo video donde él habla de esto de la experiencia, escuchándolo en sus propias palabras. Io ho capito con struggimento che quello che si chiama Dio, che è il destino inevitabile per cui uno nasce, è il termine dell'esigenza di felicità, è la felicità di cui il cuore è esigenza insopprimibile. L'io umano, il cuore dell'uomo è esigenza di felicità. Il cuore, come chiama la Bibbia, questa fattura originale dell'uomo, questo complesso di esigenze e di senso del destino di essere, di esigenze di felicità e di verità. È il destino cui queste esigenze spingono. Il cuore, la Bibbia lo chiama cuore, il cuore dell'uomo, identificabile come esigenza dunque di verità, di bellezza, di bontà, di giustizia e di felicità. È identico
in tutti, in tutti. Perché la fede è come un... Ahí pudimos ver la primera parte de su vida cuando él da clase en la escuela Berchet. Podríamos separar su vida como en tres grandes momentos, del 54 al 68, del 68 al 82 y del 82 al 2004. Son 14 años, 14 años y otros 22 años, si quisiéramos marcar como los hitos de la vida de don Giussani. Esos primeros 14 años en el Berchet lo ven a Giussani confrontándose permanentemente con la vida de los chicos del nivel secundario y ofreciéndole una hipótesis de trabajo de ir al fondo con su propia experiencia. Luego esos mismos chicos que terminan el colegio, que empiezan la universidad, providencialmente les toca vivir la gran crisis del 68. Y en la gran crisis del 68, más de la mitad, por no decir el 60, 70% de los que lo seguían a Giussani lo abandonan. Es decir, se sienten como atraídos por este fenómeno mundial que se dio no solamente en Italia y en Europa, sino que Giussani se ve enfrentado con esta realidad de la explosión de una nueva situación humana que marca totalmente la época contemporánea. Es decir, el Papa Benedicto decía de que en el 68 es como que se dio un gran cambio antropológico, lo que Pier Paolo Pasolini decía una mutación antropológica. Y Giussani intuye lo decisivo que era confrontar el contenido de la experiencia cristiana con esta nueva realidad antropológica, con esta realidad humana totalmente diferente que se dan los jóvenes, que abandonan de manera masiva la iglesia. Entonces Giussani, ¿qué es lo que propone en ese contexto? Hay dos afirmaciones que pueden reflejar la audacia con el cual enfrenta él este momento. La primera es presencia o utopía. Dice, el gran momento que se estaba viviendo en el 68-69 era tener la fe puesta en una gran utopía. Y él decía, nosotros no proponemos una utopía, un ideal abstracto. Proponemos una presencia humana que muestre en la realidad de lo cotidiano que el hecho de la fe cumple de manera mucho más plena la plenitud de lo humano que lo que ofrece la ideología. Por eso es como lo que él propone a nivel de la realidad cultural de ese momento. Pero hacia adentro de la experiencia cristiana, hacia adentro de aquellos que querían verificar la fe, él afirma justamente en el mismo momento que se inicia el proceso del 68-69, en noviembre del 68, él tiene un encuentro con todos los universitarios que quedaron fieles a la experiencia que él proponía y dijo, ha terminado la época de la cristiandad y tenemos que volver al cristianismo. Es decir, tenemos que volver al origen del cual nace nuestra fe. Por eso una de las propuestas de textos evangélicos más insistente de don Giussani, del mismo origen del movimiento desde el 54, pero lo va a empezar a insistir de manera mucho más profunda, es el primer encuentro de Juan y Andrés con Cristo. Cuando lo empiezan a seguir a Cristo, y Cristo se da vuelta y le preguntan qué buscan, y le dice, vengan y verán. Es decir, el gran método es verificar si esa presencia cumple lo que el hombre busca, si esa presencia logra satisfacer la exigencia que tienen los jóvenes, que tiene el hombre contemporáneo. Imagínense proponer esto en pleno contexto de la revolución del 68, donde todos los jóvenes se habían como fascinado por la ideología. Él dice, bueno, a esa realidad tenemos que responder desde la transfiguración que se va produciendo en lo humano en cada uno de nosotros. Verificar si es verdad que Cristo cumple de una manera mucho más plena en la comunión que genera ese deseo de plenitud del humano. De ahí nace el nombre del movimiento. En realidad el movimiento Comunión y Liberación se empezó a llamar en el año 69, pero no por algo que se le ocurrió a Giussani, sino que los universitarios, queriendo responder al desafío que estaban viviendo en esa circunstancia, escriben un volante
que lo titulan Comunión y Liberación. Y cuando Giussani lee ese volante, ve reflejado en lo que los mismos jóvenes habían escrito, lo que él les había propuesto durante 15 años de educación. Dice, bueno, esto que los jóvenes escribieron es nuestra identidad, porque nosotros queremos la liberación que quieren todos, pero entendemos que esa liberación no es posible si no es desde una comunión. Y una comunión que nace de la adhesión al acontecimiento de Cristo. Por eso es comunión y liberación. Ahora vamos a una tercera parte del video, también viéndolo a Giussani, para que se ubiquen dónde ponerlo. El video es en el minuto, ya les digo, en el minuto 7:08, donde vamos a ver cuando Giussani habla de lo que se fue despertando en su educación como pasión por el hombre. Che importa se ti prendi tutto quel che vuoi e poi perdi te stesso? Che cosa darà l'uomo in cambio di sé? Così è sorto nel mondo il senso rispetto, venerazione, attaccamento, amore, fiducia, responsabilità nella persona, la persona. Il cristianesimo non è nato per fondare una religione, è nato come passione per l'uomo, l'amore all'uomo, la venerazione per l'uomo, la tenerezza per l'uomo, la passione per l'uomo, la stima assoluta per l'uomo. L'esistenza si esprime come un... Ahí está un último video que queríamos pasar de Giussani para ir conociendo su vida y su historia de cómo nace el movimiento. Imagínense que él esa verificación que hace en el contexto del 68, 69, después de 14 años de vida, confronta toda esa realidad del mundo universitario y lo que trae como consecuencia esa nueva situación cultural de la humanidad contemporánea durante otros 14 años, que van del 68 al 1982. En el 1982 es cuando se forma la fraternidad del movimiento Comunión y Liberación, y es como el reconocimiento adulto del movimiento. Es cuando Juan Pablo II aprueba el movimiento de Comunión y Liberación como una fraternidad. Y Giussani dice, bueno, este es el momento de nuestra madurez. Pero mírense, fíjense la paradoja, cuando en el año 82, el 11 de febrero de 1982, el Papa Juan Pablo II aprueba la fraternidad de Comunión y Liberación, se produjo una gran paradoja porque hacen el primer retiro con unas 1.800 personas que se reúnen en Rímini para encontrarse con Giussani. Esos retiros nunca más pararon, todos los años de 1982 hasta ahora se siguen haciendo, nada más que lo que antes participaban 1.800 personas, después llegaron a participar en vivo y en directo casi 26.000 personas, y ahora que se hacen de manera virtual, en el último retiro participaron más de 40.000 personas de todo el mundo, de 90 países. Pero eso empezó humildemente en aquel 1982, con 1.800 personas, que eran esos jóvenes que lo habían seguido en el secundario, en la universidad, y que se habían venido adultos, y habían formado familia y habían empezado a trabajar en sus distintas profesiones, y en la euforia del reconocimiento del Papa, de la Fraternidad, Comunión y Liberación, Giussani le da un impacto fuertísimo, porque él le dice, los veo muy entusiasmados, pero creo que detrás de ese entusiasmo que tienen hay muy poco apego a Cristo. Fue un golpe fuertísimo, ¿no? Porque todos esperaban con euforia la gran celebración de Giussani. Giussani le indica de que han madurado, que han tenido hijos, que han empezado a ejercer la profesión, pero viven esa realidad distanciados de Cristo, pero no en la actividad que realizan, sino en el corazón, en el afecto. Por eso se llama este primer encuentro con él una extraña compañía. ¿Qué es nuestro movimiento? Una extraña compañía, porque Giussani siempre insistió que el movimiento es para educar a la persona, no para que la persona se aliene en una asociación.
delegue su responsabilidad. El único significado de la amistad que se vive en el movimiento es ayudar a que cada persona lleve a fondo su propio destino, su propia vocación, lo que él ha sido llamado a hacer según las circunstancias que le han sido dadas a esa realidad, a esa persona en su propia realidad. Es decir, por eso la gran preocupación de Giussani es educar personas adultas en la fe, personas que se tomen en serio la realidad, vivir intensamente lo real, vivir intensamente el matrimonio, vivir intensamente el trabajo, vivir intensamente la política, vivir intensamente el compromiso con la vida real. Por eso él siempre decía, quien a mí me sigue, por Cristo, obtendrá la vida eterna, pero en este mundo el 100 por 1. Esa es la gran promesa que nos hizo Giussani a cada uno de nosotros, retomando lo que dice el corazón del Evangelio. Y bueno, para ir concluyendo, hay dos cosas, concluyendo mi testimonio, hay dos cosas que me interesaba resaltar que tienen que ver con algo más personal. Primero, cómo yo conocí el movimiento. Es decir, yo conocí el movimiento cuando tenía 23 años, es decir, ahora tengo 59, es decir, que ya hace 36 años que conocí el movimiento. Y a mí me pasó algo, yo era un fruto directo de esa generación del 68, ¿no? Más, imagínense, en el año 83, en plena efervescencia de la democracia, yo conozco el movimiento en el año 85, estaba metido en política totalmente y muy ideologizado. Yo militaba ideológicamente en un partido, militaba en aquel momento en el Partido Justicialista. Y se hace el primer encuentro con Don Ricci, un gran sacerdote misionero que Giussani había lanzado a recorrer el mundo, y viene a la Argentina después que el Papa celebra los 30 años del movimiento en el año 84 y lanza el movimiento a ir por todo el mundo, ¿no? Dice, hay que vaciar la bota, hablando de Italia, y hay que proyectarnos a todo el mundo. El primer lugar donde se viene después de ese lanzamiento es a la Argentina. Viene Don Ricci con dos sacerdotes, César y Leonardo, me acuerdo por cómo nos marcaron a fuego estos otros dos sacerdotes que vinieron con él. Y Don Ricci, en el primer encuentro que tenemos con él, que éramos unos 30, la gran mayoría universitario, pregunta, ¿quién sos? Una pregunta provocativa. Y yo era muy impulsivo, levanto la mano y contesto, bueno, yo soy Alejandro Bonet, soy argentino y soy peronista. Bueno, esa era mi identidad. Entonces él me dice, preguntarte quién sos es preguntarte a quién te perteneces. Entonces, eso fue la pregunta más decisiva en mi vida, porque es lo que a mí cambió totalmente la autoconciencia de mí mismo. Mi autoconciencia hasta ese momento era pertenecerme a una idea, en más a una ideología. A partir de ahí empecé a entender que el cristianismo no es una ideología, sino es un acontecimiento que abarca y transfigura y cambia la vida para siempre y para toda la vida. Es decir, yo desde que encontré esa realidad hace 36 años atrás, tuve los 7 hijos que tuve, cambié 8 veces de casa, cambié infinidad de veces de trabajo, cambié infinidad de veces de lugares donde me tocó vivir, pero el hilo conductor de mi vida ha sido ese acontecimiento al cual me pertenezco. Es decir, yo ahí entendí qué significaba el cristianismo como experiencia, el cristianismo como un acontecimiento, el cristianismo como algo que marca una fascinación por la vida cotidiana. Bueno, y el otro punto ya para concluir definitivamente es la gracia infinita que hemos tenido en el movimiento cuando muere Don Giussani en el año 2005, poquito tiempo antes que él muera, él elige a su sucesor, elige a Julián Carrón, y la verdad que fue una elección que me acuerdo que en aquel momento produjo un gran desconcierto porque no eligió a ningún italiano, sino que eligió un español, que de paso había conocido el movimiento el mismo año que yo. Es decir, Julián Carrón reconoce que él empieza a pertenecer al movimiento en el año 85, el mismo año que lo conocí yo.
Y sin embargo tuvo una intuición genial porque Julián Carrón desde hace 17 años esta parte no ha hecho otra cosa que ayudarnos a vivir la contemporaneidad del carisma. Él mantiene viva con una fogosidad extraordinaria lo que despertó en su humanidad Don Giussani. Y por eso él nos vive diciendo que la gran preocupación no es cómo organizamos el movimiento, sino cómo despertamos la pasión en el corazón de la persona. El movimiento es la persona, el movimiento es el encuentro de la persona con Cristo. El movimiento es el encuentro de la persona con Cristo que nos integra a una experiencia comunitaria y que nos hace vivir una apertura a la totalidad de la realidad y a la totalidad de la Iglesia. Entonces, la verdad que quería concluir esto agradeciendo la gracia del Espíritu Santo de habernos regalado un sucesor como Julián Carrón, porque ha dado una continuidad, una frescura, un ímpetu al carisma originario de Giussani que nos lo hace vivir como si Giussani seguiría vivo en medio de nosotros. Bueno, esto era lo que tenía para presentar. Ahora tenemos el encuentro con dos jóvenes universitarios que nos van a contar su propia experiencia de haberse encontrado con el movimiento. Hola, mi nombre es Clara, estudio en la UCA en el profesorado para maestra de primaria, estoy en el 2º año, y yo, bueno, mi familia es del movimiento desde hace mucho tiempo, entonces yo nací conociendo esta realidad, pero para mí el encuentro que me hizo seguirlo por decisión propia fue en la secundaria, en un momento donde yo, por muchas responsabilidades que tenía, me sentía muy aprisionada, y conocer a una mujer del movimiento adulta que me acompañó mucho, me ayudó a ver que la realidad, a pesar de que todo indicara que era negativa, igualmente había algo para mí en ese momento y que yo podía ser libre, aunque sintiera que todo me indicara que no lo era. A partir de ese momento yo empecé a participar mucho porque me daba cuenta que este camino me ayudaba a mirar todas las cosas que me pasaban con más seriedad y reconociendo que las cosas estaban realmente hechas para mí, que eran un regalo para mí. Y hoy estoy en la universidad y sigo diciendo que sí, porque veo también cómo esto sigue sucediendo. Y por ejemplo, a mí en la universidad me pasa mucho que quizás estoy cansado, no tengo ganas de estudiar o de hacer las cosas, o veo que quizás muchas personas también les cuesta y están como yo, pero con la compañía que tengo siempre vuelvo a empezar y a decir, bueno, pero ¿qué encuentro o por qué yo estoy estudiando esto? ¿Qué hay para mí en esto que estoy estudiando? Y como decía Alejandro, reconozco cómo se puede vivir intensamente todo lo que nos toca. Y eso realmente nos da una pasión por la vida que de otra forma, la verdad que me dejo llevar por las circunstancias, ¿no? Me dejo llevar por lo que más me pesa, por lo que es más costoso, y no reconozco todo el regalo que es la vida. Así que, bueno, para mí es siempre una ayuda estar en el grupo de universitarios del movimiento, porque me ayudan a ver toda esta pasión que puede haber en la vida, ¿no? Y este 100% que uno recibe. Gracias, Clara. Le damos la bienvenida también a Joaquín, que está con nosotros para compartir su testimonio. Hola, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo no voy a poder prender la cámara por un momento, después en un ratito ya sí la prendo porque no estoy en mi casa.
Eh, bueno, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, sí. Perfecto, me alegro. Bueno, mi nombre es, como ahí ya lo mencionaron, Joaquín. Tengo 18 años y estoy en el primer año de la carrera de medicina. Participo del movimiento Comunidad y Liberación desde muy chico, ya que mis papás pertenecen a él desde antes que yo naciera. Aunque el punto en el cual yo decido adherir nada tiene que ver con esto, ni con tradición, ni con costumbre. Siendo secundario, se volvió a despertar en mí la curiosidad de un niño, pero ya no una curiosidad por las cosas más simples, sino que estaba dada por una demanda de respuestas sobre las preguntas más fundamentales de la vida, sobre el sentido de esta y el de todas las cosas. Es en este periodo en el que descubro, por una invitación de mi hermana mayor, las vacaciones de secundarios en verano. En esas vacaciones me encontré con personas que tenían las mismas preguntas, y eso no era motivo de drama en absoluto, sino de alegría. Les alegraba tener preguntas, era una cosa de locos. Fue en esos días también que me hablaron de las denominadas por Don Giussani, el fundador del movimiento, del quien les habló Alejandro, eh, exigencias fundamentales del corazón del hombre, es decir, los deseos y exigencias que nos movilizan, que nos hacen buscar respuestas y entusiasmarnos por la vida. Estos son deseos de belleza, de felicidad, de amar y ser amado, de verdad, de justicia y de felicidad. Si no, me pueden decir o escribir en el chat quién de ustedes no desea todas esas cosas, y si no les sale rebelarse frente a la falta de estas. Yo sentía que todas estas cosas tenían todo que ver conmigo, pero me ponía mal porque ante la no respuesta me desesperaba, y además porque los aspectos de la vida como el sufrimiento, el dolor, la tristeza, permanecían como factores incensurables, y de querer censurarlos, esquivarlos o ignorarlos, al final se imponían. Y acá es donde entró una novedad aún más grande. Se me proponía que todos estos aspectos se volvieran compañeros de camino, es decir, ocasión para ir hasta el fondo de mí mismo, hasta el fondo de las cosas y hasta el fondo de la realidad. Con estas dos propuestas fundamentales me di cuenta de que la respuesta a mis preguntas no las iba a sacar de un libro, sino que siguiendo esta propuesta concreta que apenas comenzaba a descubrir y que aún sigo descubriendo, se me daba a la vez un método y un camino a seguir que hacía que la vida se volviera más interesante, que permite que las cosas no te resbalen, que todo sea ocasión de descubrimiento y novedad, de experimentar un entusiasmo por la vida. Todos los años que siguieron desde que decidí adherir y empezar a participar por mi propia cuenta, luego de esas vacaciones de secundarios, seguí participando del movimiento con la misma intención inicial. Este es un camino que es para siempre, dentro o fuera del movimiento. Descubrir la vida apasionadamente, es decir, yendo al fondo incluso de las dificultades. En todos los ámbitos de tu vida, el trabajo, el club, los amigos, nuestro novio o novia, y para nosotros fundamentalmente la facultad. Porque las preguntas vuelven y surgen nuevas, así como también nos surgen cosas nuevas en la vida. Este año pandémico fue muy particular, porque me preguntaba todo el tiempo qué sentido tenía estudiar, si iba a hacer frente a una computadora todo el día desde casa, no conociendo a mis compañeros, no teniendo contacto con mis profesores. Al principio no tanto, pero después ya me sentía desmotivado. Durante ese año fue fundamental para mí la compañía de Julián Carrón, el responsable del movimiento actualmente, en las escuelas de comunidad con los universitarios del mundo. ¿Qué es la escuela de comunidad? Un momento entre compañeros de camino, es decir, amigos con los mismos deseos, exigencias e inquietudes que yo, es decir, cualquier persona que se tome en serio a sí mismo, en el cual planteamos nuestras inquietudes, dramas y acontecimientos que han sido oportunidad de crecer y descubrir más la vida, y de esta forma ayudándonos a vivir de este modo más intenso entre nosotros. Este entusiasmo y estupor por la vida y la propia existencia, Giussani lo denomina sentido religioso, que no necesariamente tiene que ver con una religión particular, sino que está en cada hombre y en cada cosa por naturaleza, y que de manera inmediata me lleva a querer entender y descifrar el origen misterioso de las cosas. Porque las cosas tienen que responder a algo, tienen que ir hacia algún lado, si no, carecen de sentido. Se pierde el fin y significado último de estas. Por eso Giussani nos habla del misterio, aquello que da sentido y origen a todas las cosas, y que nosotros como movimiento identificamos en un Cristo vivo y presente. De esta manera, la fe que respalda todo este camino y que de alguna manera lo construye, deja de ser un dogma a seguir y ya no es un responder a una expresión moralista particular, sino que es aquello que se convierte en el método a seguir, en un camino a seguir, generando en nosotros un estupor frente a la vida. Esta forma de vivir es la que me ha cautivado desde el inicio, ya que me permite vivir cualquier aspecto de mi vida, en este momento más preciso la facultad, tomándome en serio todo. He descubierto un lugar en el que puedo ser verdaderamente yo, pudiendo tener a flor de piel todos mis dramas y la expresión última y completa de mi yo, donde estos son acogidos por otros, que no son motivos de peso, sino de caminar sobre ellos, sin escandalizarme, sino asombrándome e intentando ir al fondo para poder vislumbrar a la corta o a la larga el sentido de estos, viviendo y aprendiendo a vivir de una manera intensa en todo lo que tenga que ver conmigo, la realidad,
y no cerrándome en mi burbuja, sino invitándome a descubrir el mundo. Gracias. Qué fuerte. Gracias, Joaquín. Gracias. No te vemos, pero creo que las palabras trascienden y nos hace incluso, mira, al no verte, concentrarnos más en cada una de las palabras que nos compartiste. Así que gracias por abrir tu corazón también y traernos toda esta experiencia preciosa, preciosa. También a Clara, Alejandro, realmente apasionante. Tienen la pasión, veíamos, ¿no? También a Don Giussani, su pasión a través de los videos, pasión que ustedes repitieron compartiendo sus vivencias, sus historias, realmente el carisma, ¿no? de Comunión y Liberación. Saludamos hay muchas personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube. Saludamos a los que nos siguen desde La Plata, desde José Cepaz, desde Rafaela, desde Bellavista, desde Capital. Incluso nos animamos a cruzar el océano, nos vamos para Francia, saludamos a aquellos que nos están siguiendo desde allí. Así que ha sido un encuentro realmente un placer para mí, en lo personal, también ir descubriendo la belleza de este carisma, la belleza de esta espiritualidad contemporánea que realmente, como decíamos en el inicio de hoy, da respuestas a las inquietudes, no solo de los jóvenes, sino también de los adultos de hoy, ¿no? Donde uno también se puede identificar. Hay preguntas que van surgiendo, y acá cada uno libre, ¿no? Abre el micrófono y va respondiendo, ¿no? Hablaban del método también, ¿no? En un punto, Alejandro, hablabas del método. Un poquito más, explicar de qué se trata este método y cómo aprendemos en los tiempos de hoy la fe. Después, hay otra pregunta que tiene que ver con una frase que también dijo Don Giussani: ¿de qué te sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? Creo que un poco Joaquín con su testimonio fue, ¿no? Respondiendo, pero si quieren ampliar también. Y doy otra más, 3, así que tienen el micrófono abierto o cada uno, o ustedes verán, o se pasan la palabra, o van interviniendo, ¿sí? La libertad es un anhelo de todos. ¿Cómo conquistar la fe y la libertad en los tiempos de hoy? Sí, si les parece, yo empiezo con la primera, que de alguna manera esa pregunta con respecto al método va al meollo, al núcleo de nuestro carisma. Es decir, Giussani decía, nuestro carisma es esencialmente un método. Un método, ¿en qué sentido? Yo me acuerdo cuando la primera vez que lo escuché a Giussani decir esto en Córdoba, él nos visitó en 3 oportunidades la Argentina, en el año 85, 86 y 87, y tuve la gracia de estar en las 3 ocasiones. Y la verdad que a mí me impactó muchísimo la primera vez en el año 86, recuerdo, cuando él dijo, Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero es esencialmente el camino, a través del cual se puede hacer posible vivir en el aquí y ahora la verdad y la vida. Entonces, todo el método que propuso Giussani es volver a encontrar el hecho real de la persona de Cristo como una experiencia presente, que pueda verificarse en cualquier circunstancia que nosotros nos toca vivir, yendo al fondo ante todo con nuestra propia humanidad. Por eso él indica como criterio pedagógico educativo vivir intensamente lo real. Todo la novedad que él ha introducido en la iglesia contemporánea, yo me acuerdo con qué perplejidad lo escuché cuando todavía estaba vivo a von Balthasar, donde él decía que toda la teología que él había desarrollado, que fascinó a la iglesia contemporánea, toda la gran teología de von Balthasar,
él se hizo amigo de don Giussani y decía, yo encontré en el encuentro con ustedes los que han propuesto un método a través del cual toda la teología que yo pensé puede hacerse real y concreta en la experiencia cotidiana. Me acuerdo el asombro que tenía Ratzinger como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe cuando había generado la revista Comunio, y una vez que le tocó hablar y presentar el movimiento antes de ser papa, que él decía que el mayor asombro que tenía era ver cómo se podía hacer accesible a los jóvenes de hoy, con las preocupaciones, con los problemas, con los dramas que tiene el joven contemporáneo, una manera de entender el cristianismo que toque sus heridas, que toque la realidad concreta que le toca vivir al joven de hoy, con la problemática que tiene el joven de hoy, que es muy diferente a la realidad que tenía el joven de otro momento. Por eso yo hoy hablaba de la contemporaneidad del carisma en Julián Carrón, porque justamente en su último texto, que es el último retiro que él predicó, que es el título del encuentro de hoy, donde se pregunta, ¿hay esperanzas? La fascinación de un descubrimiento. Giussani en ese texto condensa toda la riqueza del carisma de don Giussani. Es como que uno se encuentra con Carrón hoy y encuentra encarnado en su persona, en su propuesta y en lo que él nos ayuda a vivir hoy, la riqueza de 70 años de experiencia del movimiento. Porque el movimiento o es contemporáneo o no es. O uno vive hoy la contemporaneidad y la conmoción por el encuentro con Cristo, o no es verdadera la experiencia que tenemos de la fe. Si por eso él dice, la verificación se da en el aquí y ahora de nuestra experiencia cotidiana. Es decir, la esencia del método es la verificación. Si Cristo realmente se corresponde a las exigencias constitutivas de mi corazón en las circunstancias que me tocan vivir. Si la compañía humana de amistad que a mí se me regala me ayuda a ir al fondo de esas exigencias. Por eso él siempre nos invitó a vivir las relaciones que se van generando en nuestra experiencia como una gran amistad. Y una amistad que está marcada por su camino hacia el destino. Si nosotros nos ayudamos a caminar hacia nuestro destino. El tipo de amistad que vivimos entre nosotros es una exigencia de ser reclamados permanentemente por quienes nos acompañan en este camino a ir al fondo de nuestro propio destino, de nuestras propias circunstancias. Joaco, ¿querés hablar? A ver, ¿querés que te escuche? Intenta, a ver. Tenemos que probar un poco el audio. A ver. No. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí te escuchamos, sí, sí. ¿Bien o más o menos? Te escuchamos bien. Ok. No, que me parecía importante, voy a decir algo súper cortito, esto que decía Tachu, que la propuesta fundamental, digamos, que hace don Giussani en un principio es vivir el acontecimiento cristiano ahora, ¿no? Y que eso también tiene que ver mucho con, digamos, Carrón siempre nos invita, justamente como decía Alejandro, verificar sobre nuestra propia experiencia. O sea, uno no puede, digo, si no, por ejemplo, todo lo que yo conté antes, si yo no lo pongo con ejemplos concretos, con una experiencia concreta, son simplemente palabras bonitas, ¿no? Y entonces, justamente lo que se nos propone es esto que yo decía antes, ¿no? Si no todo se resume a reglas, dogmas o palabras medio poéticas que te pueden bastar en el momento, pero que después se pierden totalmente el sentido, ¿no? Entonces, me parece importantísimo esto que explica él del aquí y ahora, ¿no? Que sea algo que se vuelve totalmente contemporáneo y que se pueda aplicar a cualquier momento, ¿no? Y aspecto de nuestra vida, en cualquier circunstancia o momento y lugar que nos toque, ¿no? Y que tiene que ver con un volver a ver y hacer un juicio sobre nuestra experiencia todo el tiempo, ¿no? Tomarnos en serio a nosotros mismos, ver lo que en realidad a uno le está pasando, ¿no? Nada, me parecía algo bastante fundamental eso, pero es cortito. Gracias. Clarita. Bueno, vamos a la segunda pregunta, si les parece. Sí.
porque también me pareció una pregunta esencial, esta de la afirmación de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. Cuando Giussani tuvo en la Plaza de San Pedro en el año 98, que los reunió el Papa Juan Pablo II a todos los líderes de los nuevos movimientos, que estuvo Chiara de Lubich, estuvo el fundador francés, no me acuerdo el nombre ahora, del movimiento que se dedica a las personas con discapacidad, y estuvo también de Schoenstatt, fueron los 4 testimonios, no, de los neocatecumenales, perdón, Quique Argüello, y la mujer que lo acompañaba, que creo que ya falleció, fueron los 4 testimonios que se dieron ante la Plaza de San Pedro. Y me acuerdo que la frase central con la cual empieza Giussani su testimonio delante del Papa Francisco es justamente esta de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. Dijo, nunca me quedé sin palabras, se me cortaba la respiración, decía Giussani, cada vez que yo leía esta frase de Cristo en el Evangelio. Porque es como la respuesta a eso que leímos en la introducción de este encuentro de Leopardi. Es decir, es eso que empezó a arder en el corazón de Giussani cuando tenía apenas 12 años, aprendiéndose de memoria las poesías de Leopardi, es esta exigencia inextirpable, irreductible que tiene el hombre de querer abrazar la totalidad de lo real. Entonces, cuando el hombre quiere lograr poseer toda la realidad por sus propios medios, se ahoga en sus propios intentos. Es decir, porque el hombre es una exigencia de espera de cumplimiento. Y toda la cultura contemporánea nos quiere convencer de que uno puede lograr abrazar ese deseo de infinito, ese deseo de totalidad con sus propias energías, con sus propias fuerzas. Eso es el núcleo de la cultura que nació con la modernidad. Y a ese núcleo es a lo cual responde el carisma de don Giussani. Porque Giussani dice que el salto cualitativo más grande que da el ser humano ante el vivir intensamente la realidad es reconocer que uno ha sido hecho por otro. Dice, esto es lo que da la mayor audacia al ser humano. El reconocimiento de que somos dependientes es lo que nos hace más libres. A mayor conciencia religiosa, es decir, a mayor conciencia de que yo dependo de otro, a mayor conciencia de que todo me ha sido dado, mayor personalidad, mayor libertad, mayor certeza, mayor audacia ante la realidad. Entonces, lo paradójico que nos ha enseñado Giussani, que cuando uno tiene mayor conciencia de su dependencia original, más vive intensamente lo real y más abraza la totalidad y el infinito, más abraza todas las circunstancias que le toca vivir. Esa es la principal verificación que nosotros hacemos cotidianamente, de que viviendo una dependencia y una conciencia de que todo me es dado por otro, vivo con libertad lo real y realmente poseo el mundo. Es decir, porque uno, el instante al infinito, esta es la vibración que inoculó don Giussani en nuestro corazón, la vibración del instante. Porque la moralidad, hemos aprendido de Giussani, es vivir la relación del instante con lo eterno. Esta es nuestra moralidad. Cuando uno tiene cada vez más conciencia de que en cada ínfimo minuto y segundo e instante de su vida se juega su destino, entonces uno, cualquiera sea esa circunstancia, sea tener que cambiar los pañales a un hijo, sea tener que hacer una cola para pagar un impuesto en el banco, sea estar administrando una empresa como un gran gerente, sea estar conduciendo una ciudad como un político, o sea estar trabajando en un empleo público, o sea tratando a los enfermos del COVID, cualquier circunstancia que a mí se me den, o sea padecer una enfermedad, o sea que se muere una persona muy allegada, cuando uno eso lo abraza en relación a su significado último, lo vive intensamente, sea el dolor, sea el gozo. Ese es el 100% que nosotros hemos aprendido a vivir. Es decir, verificar que a mayor conciencia religiosa, mayor intensidad en tratar lo humano.
en tratar mi corazón, en tratar mi afecto, en tratar mi razón, en tratar todo lo que me toca vivir. Por eso esta afirmación de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si luego se pierde a sí mismo. No, yo quería comentar algo, justo ¿me escuchan bien? Porque creo que se está trabando un poco, ¿sí? No, un poco refiriéndome medio a lo mismo que está diciendo Alejandro. Un episodio que me pasó hace poco, ¿no? Porque además, claro, el hecho de tratar cada cosa que a nosotros nos pasa nos hace también querer buscar, ¿no? Aquello que a nosotros nos hace vivir de esta manera, ¿no? Y me pasó, este año voy a contar un caso súper concreto, una clase estaba siendo muy aburrida, en la universidad, muy aburrida, extremadamente aburrida, y estaban todos con las cámaras apagadas, ¿no? Eran todos, excepto el profesor. Entonces, yo cuando veo que la clase no daba para más, decidí prender la cámara. Yo les aseguro que esa clase cambió rotundamente, después que yo, como alumno, hubiera prendido la cámara, ¿no? Frente a este profesor que estaba dando la clase con cara de que se quería ir, ¿no? Entonces, hoy un amigo me recordaba, me dice, claro, porque no es el hecho de que vos hayas, o sea, no es el simple hecho de que hayas prendido la cámara, ¿no? Sino el que vos, buscando vivir de manera intensa, incluso a la facultad, no te bastaba con una clase medio pelo. O sea, vos querés, de alguna manera, relacionarte directamente con lo que está sucediendo en el instante, ¿no? Entonces, y yo lo veía de manera súper concreta, porque para mí no era prender la cámara por un formalismo, o estoy aburrido, prendamos la cámara, ¿no? Sino porque efectivamente yo quería, digamos, ir de verdad al fondo de lo que estaba sucediendo en una simple clase de 40 minutos, ¿no? Me parece que es un ejemplo súper sencillo, ¿no? Pero que por ahí lo ilustra de mejor manera. Sí, yo también, con respecto a la pregunta de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo, reconozco muchas veces cuando, creo que ahora más en la universidad, cuando yo soy muy exigente conmigo misma y me gusta que me vaya muy bien, entonces estudio mucho, 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 hago muchas cosas y a veces al final de la semana digo, wow, estuve todo el día, todos los días haciendo las tareas, pero en ningún momento, en ningún momento vi lo que estaba haciendo, ¿no? Miré por qué hacía las cosas y entonces al final se pierden o son un simple hacer por hacer, que no es eso lo que en el fondo yo más deseo. Y después quería comentar otra cosita. Hoy tuve la gracia de poder ser padrino de confirmación nuevamente. Y a mi ahijado antes le decía, ¿no? Porque él me decía, bueno, pero es necesario, suponete, ir a misa, cumplir con... Él me nombraba como cierto formalismo. Entonces, a mí me salía automáticamente responderle esto, ¿no? O sea, que uno puede hacer miles de cosas, pero que si realmente no corresponden con lo que uno realmente desea, no tiene sentido alguno, no es lo que decía antes. O sea, las cosas, el sentido último de las cosas tienen que ver con la relación con quien las crea, ¿no? Con quien las hace. Entonces yo le decía, si uno sigue ciertos dogmas, hace las cosas por regla, por seguir, digamos, un cierto formalismo, y en realidad se está perdiendo totalmente a sí mismo, ¿no? Porque lo que está haciendo no tiene que ver en nada con uno, porque uno se da cuenta que no tiene que ver con nada, porque el corazón no miente en ese sentido. De nada sirve, ¿no? Se queda totalmente ahí. Entonces, justo acá hablamos de la fe, pero me refiero a cualquier otra circunstancia, ¿no? Justo el tema de la fe me parecía más central porque al final, para nosotros, es lo que fundamenta todo, ¿no? Entonces eso, que me parece
buenísimo, digamos, el ser conscientes de que a lo que a uno lo hace, digamos, avanzar es ver lo que corresponde con lo que uno realmente desea, ¿no? Y no un montón de otras cosas que te pueden surgir a hacer por sí, formalismo, dogma, necesidad. Me viene un comentario de uno de los oyentes, de los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube, que está relacionado, para que quizás puedan seguir ampliando, se los comparto, es de Guillermo. Dice, a ver, respecto a la pregunta sobre la libertad y la fe, haber encontrado la fe en forma personal, en los encuentros que contaron, ¿tiene relación con su experiencia de libertad? ¿Estos encuentros los hacen más libres o no, ¿no? Comúnmente se percibe al cristianismo como reñido con la libertad. Si sos cristiano, tenés que despedirte de tu persona. Es una pregunta para Clara y para Joaquín. Para seguir ampliando, me parece que se relaciona bastante. Bueno, si querés respondo yo, Clarice. Primero, después vamos. No, para mí totalmente, ¿no? Acá dice, en los encuentros que contaron, ¿tiene relación con su experiencia de libertad? Para mí sí, en el sentido de que es algo que yo sin buscarlo lo encontré. Me sale como cuando uno se enamora, ¿no? Que uno no elige a la persona, simplemente le sucede. Entonces, me parece que digamos, la relación con mi experiencia de libertad tiene que ver totalmente con la manera en la que yo me sentía acogido, ¿no? En un espacio en el que yo, como explicaba al principio de lo que contaba antes, yo en ningún momento decido adherir al movimiento porque mis papás eran del movimiento, o por pertenecer a una familia, digamos. Hay un punto súper concreto y puntual, que es cuando me invitan a unas vacaciones y yo veo las propuestas, digamos, que se hacía para mi vida entera, en las que yo tranquilamente podría haber dicho que no, ¿no? O sea, tranquilamente podría haber dicho, la verdad, esto me parece una pavada, y no. Entonces, respondiendo un poco a la segunda, que decía, que dice que comúnmente se percibe al cristianismo como reñido con la libertad, ¿no? Y que si sos cristiano tenés que despedirte de parte de tu persona. A mí me parece que justamente el carisma que hemos encontrado es el que a mí es el que me hace ser más persona, es el que me hace ser más yo. Porque yo en ningún momento me permito renunciar a cualquier cosa que me sucede. O sea, la propuesta fundamental de Don Giussani tiene que ver con prestar atención, ser serios y juzgar cada una de las cosas que nos suceden. O sea, tanto poder ver un paisaje o las cosas lindas, como así las cosas más dolorosas que te pueden ocurrir. Que puede ser que fallezca un familiar querido, que te esté yendo mal en la facultad, en el trabajo, en la situación que nos tocó afrontar ahora estos 2 años. Me parece que en ningún momento yo renuncio a una parte de mi persona, sino que yo logro ser, bueno, yo no en realidad, pero termino siendo acogido y abrazado con todo lo que soy, ¿no? Por eso digo, decía, un lugar en el que yo puedo ser más yo, porque se me permite expresar una manera de mí mismo que de no sentirme abrazado, acogido, acompañado y de alguna manera correspondido, no podría ser, ¿no? Y que también tiene que ver no con la gente, ¿no? Porque, digo, la gente al final está pasando por lo mismo que yo, o sea, no tiene que ver con una genialidad de los amigos que tengo, que igual son grandes amigos, pero sino con digamos, el trasfondo que hace que todo eso suceda, ¿no? Con la conciencia con la que a nosotros nos han enseñado a vivir, y que nos hace abrazarnos primero a nosotros mismos para poder después abrazar al resto, ¿no? Entonces me parece que justamente me parece algo fundamental esto, ¿no? Que a mí no se me permite abandonar ninguna parte de mi persona, ¿no? Sino que incluso a mí mismo se me enseña a acoger todos mis dramas y necesidades con la misma profundidad con la que puedo acoger cualquier otra cosa por ahí más bella que me suceda.
Para mí es una gracia enorme, con respecto a lo que preguntaba, reconocer que adherir a quizás esas propuestas que por el mundo podrían ser como esas reglas que dicen, no, la iglesia, si vos estás en la iglesia, te prohíben esto, te prohíben lo otro, te prohíben. Para mí lo más grande es ver cómo adhiriendo a eso realmente yo soy más feliz, ¿no? Y para mí ahí se da vuelta toda la historia, porque desde afuera pareciera que es algo que te hace, claro, que te aprisiona, pero al contrario, a uno lo hace vivir más plenamente la vida, ¿no? Entonces, yo lo vivo así, y por otro lado también pienso en mi experiencia en la secundaria, cuando empecé a participar más activamente, también empecé a ser más auténtica con mis amigos del colegio, ¿no? Que quizás muchas veces yo no decía que era creyente, o no decía lo que sí, en lo que creía realmente, o las ideas que yo tenía, a las que yo adhería, por miedo a que me excluyan. Y cuando empecé a reconocer que realmente eso era lo que a mí me hacía ser más yo, ya no tenía miedo de mostrarme tal cual era con el otro. Y eso, al final, todo lo contrario de lo que yo pensaba, me hizo tener amigos en la escuela mismo que tenían ideas diferentes, amigos verdaderos, porque ellos me conocían realmente, y formamos un vínculo que era real, sin mentir. Gracias, Clara. Es el tiempo que nos va como apretando, y más preguntas. Hay muchísimos saludos y agradecimientos a cada uno de ustedes de distintos puntos que van llegando, pero nos concentramos en las preguntas, ¿sí? A ver, Sí, ¿es el yo quería hacer un comentario, sí. Yani, si puede ser, sí, con esto de la libertad, porque me parece que fue una pregunta realmente central, porque lo que caracterizó el proceso educativo de Giussani, me acuerdo cuando él cumplió 50 años de la fundación del movimiento, del inicio del movimiento, en el 2004, a poquito, meses antes de morir, la última entrevista que le hacen, sorpresivamente cuando le preguntan qué era en qué había puesto él toda su esperanza en su experiencia educativa, él afirma: yo aposté toda mi experiencia a la libertad de cada uno. Es decir, como que el núcleo de la experiencia del movimiento es confiarse a la libertad de cada persona, porque él nos hizo descubrir el valor del deseo. Giussani decía: hay que tomarse en serio el deseo, que fue la gran revolución del 68. Dice: los deseos son legítimos. Esa revolución que tenían los jóvenes adentro y que siguen teniendo hoy, es el mayor signo de humanidad de los jóvenes. Lo que él siempre peleó y nos enseñó a nosotros a pelear es en contra de la instrumentalización ideológica de esos deseos. ¿Y cómo lo hizo? No llenándonos de ideas para contraponer una idea a otra idea, sino diciendo: ustedes tienen que confiar en el corazón, porque el corazón está bien hecho. Confronten lo que les propone la realidad y verifíquenlo con las exigencias más constitutivas de lo que ustedes son, y sigan aquello que más corresponde al corazón. Por eso esa provocación a nuestra libertad es lo que mayor adhesión nos llevaba a tener a la propuesta que él nos hacía y nos hace. Porque lo que se me propone cumple la totalidad de lo que yo soy como exigencia de deseo, o mejor sigo otra cosa. Giussani siempre decía: si ustedes encuentran algo que cumpla humanamente más lo humano que lo que yo les propongo, sigan eso. ¿Y cuál es la verificación que nosotros? Que cuanto más seguimos a Cristo dentro de la iglesia y en una compañía, más vemos cumplidos nuestros deseos.
Y la paradoja es que en vez de esos deseos achicarse, cada vez se agrandan más. Por eso es un camino que no termina nunca, porque el deseo, en vez de sentirse satisfecho, se siente despertado cada vez más. Por eso él decía que vivía una fiebre de vida. Eso es lo que inoculó en nosotros Giussani, una fiebre de vida, un deseo de vivir, levantarse a la mañana con un deseo de abrazar lo real, no de tenerle miedo a lo que vaya a pasar. Eso es el poner en juego la libertad. Por eso nos sentimos en total sintonía con el hombre contemporáneo. Tenemos el mismo deseo de libertad del hombre de hoy y queremos encontrarnos con el hombre de hoy para proponerles lo que a nosotros nos cumple el deseo. Como decía Clarito, una relación de libertad. No nos preocupa que el otro piense y sienta diferente, sino que queremos tomar en serio el deseo humano, lo que cada uno es. Hablando del hombre de hoy, Alejandro, a ver, hay una pregunta que quizás también nos hace poner los pies un poquito en el barro, y dice así, a ver, la lealtad con la tradición, dice Giussani. Para educar es preciso proponer adecuadamente el pasado. ¿Cómo hacerlo en nuestro país sin caer en las grietas que tanto nos dividen? Oh, genial. Espectacular esa pregunta, porque lo que está, bueno, en absoluta sintonía con lo que nos está proponiendo el Papa Francisco. Hay una total afinidad entre lo que nos propone el Papa Francisco en Fratelli Tutti con lo que nos ha propuesto Giussani a lo largo de los 50 años en que él estuvo a cargo del movimiento y lo que nos propone actualmente hoy Julián Carrón como responsable del movimiento. Por eso Julián Carrón dice que Francisco es la radicalización de Benedicto. ¿Qué quiere decir eso? Porque se suele contraponer a Benedicto como el reflejo de la tradición y a Francisco como el reflejo de aquella renovación que está como en contradicción o en no continuidad con Benedicto. Y Carrón nos ha dicho, Francisco es la radicalización de Benedicto, porque Francisco lo que propone es abrirnos totalmente a lo que el hombre de hoy está buscando, que es sumamente complejo. Pensemos solamente en lo que es el género, en lo que es todo este conjunto de pensamiento que hoy es un desafío a la cultura contemporánea, porque se está cuestionando la misma identidad sexual de la persona. Es decir, detrás de eso nos ha enseñado magistralmente Julián Carrón en La belleza desarmada. Detrás de todas las exigencias del hombre de hoy está el núcleo del deseo, es como la expresión madura de lo del 68. Eso nos dice Julián Carrón a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos responder a eso siendo fiel a la tradición? Según lo que nos dice el mismo Carrón, el mismo Giussani y el mismo Papa Francisco, cuando más uno tiene raíces, más florece el árbol. Es decir, cuanto uno más va a la tradición que ha recibido, en el sentido que lo hemos aprendido de Don Giussani, que la tradición no es algo que es un fósil que hay que adorar las cenizas, no es un fósil enterrado en el pasado. La tradición es sumamente viva, porque es ese contenido de fe que nosotros hemos recibido a lo largo de 2000 años, que tiene que confrontarse con las exigencias del hombre de hoy. Y si ese contenido de fe que hemos recibido hace 2000 años no sirve para responder a las exigencias del hombre contemporáneo, es porque no es verdadero. Entonces ese es el desafío que nos propone Giussani, es el desafío que nos propone Carrón, es el desafío que nos propone el Papa Francisco, que está plasmado de manera clarísima en Fratelli Tutti. Es decir, en el capítulo 8 de Fratelli Tutti, el Papa dice, abrirse a la fraternidad, al encuentro con el otro, a la búsqueda del otro, no renunciar a la propia identidad. Es verificar que el núcleo de mi identidad, que está basado en mi fidelidad a la tradición, en mi fidelidad a la historia que he recibido, me abre al encuentro con el otro. Pero el otro siempre es un misterio. Siempre es alguien irreductible. Siempre es alguien inabarcable. No puedo quererlo reducir a mi medida. No quiero poderlo querer encerrar dentro de mis parámetros.
Mis parámetros, lo que yo he aprendido, se me ha dado para verificarlo en un encuentro libre con el otro. El otro siempre es un bien para mí, sea quien sea ese otro. Este es el ímpetu que inoculó en nosotros don Giussani. Por eso el signo tal vez más evidente, el fruto más evidente de esto que educó Giussani, es el meeting de Rimini, que va a cumplir 40 años, que uno puede ver cómo en el meeting de Rimini se abre totalmente a la realidad del hombre de hoy, sea quien sea ese hombre, agnóstico, sea musulmán, sea judío, esté en un partido, esté en el otro. Por ejemplo, en el último meeting, el que publicó la encíclica Fratelli Tutti en Rusia fue un musulmán. Fue la comunidad musulmana que presenta la Fratelli Tutti en Rusia. ¿Y dónde se presenta la Fratelli Tutti en Europa? En el meeting de Rimini, en diálogo entre este jefe de la comunidad musulmana en Rusia con uno de los líderes del mundo judío en Israel. Ellos entran en diálogo, un musulmán y un judío, en torno a la Fratelli Tutti en el contexto del meeting de Rimini. Eso es signo del tipo de educación que nosotros hemos recibido de don Giussani. Una apertura a la totalidad de lo real, a no cerrarnos a la búsqueda del hombre de hoy, tener siempre la sed de estar en diálogo con las necesidades del hombre real, concreto e histórico que se nos da hoy, aquí y ahora. Bien, últimas preguntas para ir cerrando. ¿Podríamos decir que Comunión y Liberación nació de los jóvenes y don Giussani supo interpretarlos? ¿Será que tenemos que volver a escuchar a los jóvenes? Y tomo otra pregunta más. La experiencia de fe a Clara y a Joaquín, ¿los ayuda a hacerse más amigos de sus compañeros de curso y entre ustedes? Clara y yo no sé cómo andás de tiempo, ¿querés responder vos primero? ¿Cómo me repiten, por favor? Las preguntas sí, por un lado, y creo que la respuesta la hemos tenido escuchándolos, sobre todo a Clara y a Joaquín, y si pensamos también, Alejandro, que nos remontamos a tus tiempos de juventud y esa pasión que seguís transmitiendo, porque realmente tu testimonio traspasa la pantalla y nos trae también la pasión de don Giussani, este corazón, ¿no?, que late, que vive, que tiene esta fiebre de vida, ¿no?, como decías también. Las preguntas son, ¿podríamos decir que Comunión y Liberación nació de los jóvenes y don Giussani supo interpretarlos? A mí se me viene la experiencia del tren, ¿no?, que contó Alejandro como primera respuesta en mi interior. ¿Será que tenemos que volver a escuchar a los jóvenes? Y Clara y Joaquín, ¿la experiencia de la fe los ayuda a hacerse más amigos de sus compañeros de curso y entre ustedes? Bueno, si quieren, puedo responder. No sé si me parece que es volver a escuchar a los jóvenes, sino prestar atención a cualquier persona, sea joven, adulta o mayor, que tenga todas estas preguntas, ¿no?, que tenemos nosotros, y que tenían los jóvenes en ese momento cuando Giussani los encontró. Justo en la etapa de la por ahí adolescencia / universidad, ¿no?, es como un momento en el que ocurre, es como el auge de las preguntas del hombre, y que normalmente, digamos, uno después, cuando es adulto tiende más como a, bueno, más allanar la vida, ¿no?, que sea como algo más, que igualmente es un gran desafío, ¿no? No llegar a esto, sino que las cosas puedan ser un desafío constante. Entonces, porque me ha pasado de encontrarme con personas muchísimo más grandes que yo, que tienen unos testimonios, unas preguntas, unas exigencias y una demanda, ¿no?, de respuestas, y
que no son jóvenes, ¿no? Y que sin embargo me parece que son personas para tenerlas bien cerca, en el sentido de que cualquier persona que pueda tomarse así en serio a sí mismo y su propia vida es una, digamos, se puede volver una compañía útil para uno mismo, ¿no? No para estar ahí como garrapata, sino porque es una persona que evidentemente vos ves que está tan despierta que vos querés vivir de esta manera, ¿no? Es algo que se contagia de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé quién habrá hecho esa pregunta, pero le respondo que, digamos, me parece que es volver a escuchar, o por ahí simplemente escuchar, no volver a escuchar, sino escuchar a quien tenga el corazón de un joven, ¿no? En este sentido, por más edad que tenga, ¿no? Y después, la otra pregunta que era más particular para nosotros dos, yo creo que la experiencia del movimiento, ¿no? El hecho de que nos haga prestarnos atención mucho más a nosotros mismos, ¿no? A nuestro corazón, y siendo conscientes de que es un corazón común, el mismo corazón que tiene todo ser humano, porque estas exigencias que yo contaba al principio, de las cuales nos habla don Giussani, las tenemos absolutamente todos, ¿no? Y de alguna manera nos movilizamos por ello, y por ahí lo buscamos en distintas cosas, uno lo puede buscar en partidos políticos, otros en, no sé, lo que sea. Y para mí, el ser consciente de esto me ha ayudado también a abrazar la realidad de distintas personas, ¿no? Y claro que me ha abierto al mundo, me ha abierto a la relación con los demás, porque me permite de esta manera no quedarme con una primera impresión, sino poder ir al fondo verdaderamente de cualquier relación. Entonces, y mismo con la relación con mis padres, la relación con mis hermanos, se vuelve una relación que me toca a mí con todo mi ser, con cualquier persona, ¿no? Y me parece algo fantástico, porque así también yo me he hecho muchos amigos, grandes amigos, y se me ha regalado una posibilidad de relacionarme de esta manera con cualquiera. Y que es algo que yo me doy cuenta que no lo hago yo, ¿no? Sino que es fruto de un camino que hago, que hice, sigo haciendo, y de una educación que me fue a, ¿no? de esta manera, ¿no? Que para mí es un regalo todos los días. Sí, yo coincido con Joaquín. Lo único que agrego es que para mí ese descubrimiento con mis amigos de la secundaria de que uno puede ser realmente auténtico me acompañó a hoy en día con las relaciones nuevas en la universidad. Pero coincido también con Joaquín. Bien, muchas gracias realmente a cada uno, a Alejandro, a Joaquín, a Clara. De a poquito nos vamos despidiendo. Ha sido realmente un placer contar con la experiencia, el testimonio, la vida y ese corazón exigente, ¿no? Que tiene exigencias, y está bueno decirlo, está bueno descubrirlo, y está bueno encontrar respuestas, porque son las respuestas, como bien decía Joaquín, no solo de los jóvenes, sino de todos aquellos que tenemos este corazón de joven y que queremos, y tenemos esta sed, ¿no? Así que de mi parte agradecerles a cada uno. No sé si quieren decir alguna palabra final antes de ir cerrando. Agradecerles de corazón darnos esta oportunidad de entrar en diálogo con todos aquellos que hayan podido seguir este encuentro y poder transmitir con una inmensa gratitud lo que nos ha sido regalado, que a mí por lo menos me ha salvado literalmente la vida. Me la ha salvado, me ha abierto un horizonte de plenitud y me impulsa permanentemente a vivir de manera fascinante lo que me toca en cada día que me levanto, sea una circunstancia adversa, sea una circunstancia positiva, es decir, estar abierto a abrazar las circunstancias como me son dadas y poder transmitirle a esto a todos realmente es
me hace sentir esa urgencia que sentía San Pablo, ¿no? Ay de mí si no transmitiría aquello que me fue dado. Yo siento ese mismo ardor, como algo que me quema y que deseo transmitirlo. Y ustedes nos han dado la posibilidad de transmitir ese ardor que hemos recibido. No, yo simplemente agradecerles, igual que Alejandro, sobre todo porque en este último tiempo, viendo a tantos amigos o chicos de mi edad que estaban así como bastante contrariados con todas las cosas, nada, se me ha despertado más que nunca la necesidad de comunicar lo que yo había encontrado. Y así, no sé, casualidad o providencia, digamos, me invitaron a esto. Porque también, digo, para mí el testimonio no es un hablar de mí, ¿no? Sino me alegra, digamos, poder comunicar lo que a mí me hace vivir de esta manera, ¿no? Lo que a mí me ha encontrado, porque es algo que, como dije antes, ¿no? Como cuando uno se enamora no lo busca, sino que eso lo encuentra a uno. Entonces, nada, agradecerles nuevamente por la oportunidad de poder contarle a todos aquello que nos ha encontrado a nosotros. Sí, muchas gracias. También en lo personal fue un regalo para mí misma porque me ayudó a volver a mirarme, a ver las cosas que estoy viviendo y seguir diciendo que sí. Así que muchas gracias. Gracias realmente a cada uno. Nosotros de a poquito nos vamos despidiendo, pero antes también queremos saludar que está con nosotros el licenciado Ricardo Albelda, el director del Instituto de Cultura Universitaria, secretario académico de la Facultad de Teología de la UCA. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Janina. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Clara. Gracias, Joaquín. Estaba pensando cuando los escuchaba, llego un poquitito tarde al chat de Zoom, pero estuve en YouTube escuchándolos, que hay frases en el Evangelio que creo que van quedando siempre en la memoria de uno, ¿no? Y que con las distintas etapas de la vida uno las va cambiando, pero hay algunas que permanecen siempre. Y en mi caso concreto, la frase que siempre tengo presente es: la verdad los hará libres. Me la acuerdo siempre de memoria, y no porque haya estudiado teología, sé que está en el capítulo 8, versículo 32 de San Juan, ¿no? Siempre me llamó la atención esa liberación que se da con la búsqueda de la verdad, que es también un bien sobreabundante que atrae y una belleza insospechada que siempre libera. Pero junto a esa frase está otra, que es la que pronuncia Pilatos también en Juan, que es la verdad. Siempre me llamó la atención algo, la respuesta de Jesús. Hace un llamativo silencio. Ahí la perícopa se corta y sigue el texto. Jesús no dice que es la verdad. Y creo que la respuesta de Giussani es principalmente esa, que la verdad se alcanza en el silencio. ¿Qué silencio? El de la escucha al corazón, para justamente auscultar las aspiraciones fundamentales que todos tenemos, lo que diríamos las grandes preguntas arquetípicas que tenemos. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué apostar al amor? Como decía Joaquín recién, que hablaba de la experiencia del amor. Digo, si la vida es tan corta y tan finita, ¿qué sentido tiene amar? Si en algún momento esto desaparece y termina todo. Y esa respuesta, me parece, sobre la verdad, también se alcanza, y aquí también lo dice claramente Giussani, con la educación en la fe. Porque la educación en la fe, esa experiencia cristiana vivida en comunión, el carisma de comunión y liberación, responde a esas aspiraciones. Creo que esa educación en la fe también es asumir los riesgos que ese aprender conlleva. Si mal no recuerdo, hay un libro de Giussani que dice algo así como educar es un riesgo, ¿no? Bien, ¿por qué riesgos?
Riesgos porque el tener una experiencia cristiana en la sociedad lleva a tener una actitud crítica con la realidad dada, es decir, un juicio sobre el mundo y si ese mundo responde a las exigencias de nuestro corazón. Pero al mismo tiempo riesgos porque implica no solamente el juicio, porque sería muy fácil, sino fundamentalmente la decisión de cambiar la sociedad que tienen ustedes, que tenemos todos, cada uno desde nuestro propio carisma, bajo la luz del Evangelio, ¿no? Riesgos, para resumir en definitiva y no ser demasiado largo, porque la verdad nuestra incomoda, la bondad despierta sospechas en nuestra sociedad. Y la belleza que proponemos, que es ni más ni menos que Cristo crucificado, sigue resultando, como en tiempos de Jesús, un escándalo para algunos, una locura para otros en esta sociedad actual. Por eso les quiero volver a agradecer a los tres, Alejandro, Joaquín, Clara, el testimonio de vida que han presentado, que nos hace mucho bien. Gracias. Gracias, Ricardo. Y nos vamos despidiendo, pero Pablo, antes unos avisos. Gracias, Janina. Gracias a todos por participar, también a los que nos están siguiendo. Quiero contarles que este ciclo de espiritualidades contemporáneas va a finalizar en este año 2021, el próximo 18 de noviembre, día en el cual se presentará el movimiento de la Palabra de Dios, ¿sí? Pero hasta el 18 de noviembre tenemos algunas cositas más para entretenernos y ir calentando el fueguito, aunque cada vez se acerca más el verano, así que no sé si la metáfora sea muy apropiada. Podríamos decir ir calentando la pava para tomarnos unos buenos mates, tal vez. El lunes, precisamente, y tomando el comentario que hacía Alejandro sobre esta propuesta de don Giussani, ¿no? De a todo hombre, a todas las iglesias, a todas las religiones, justamente vamos a tener un encuentro aquí a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, en realidad, como siempre, en el marco del ciclo de Iglesias Orientales 2 porque es la segunda edición, ¿no? Y casualmente, si es que existen las casualidades, ese día nos va a acompañar Monseñor Leónidas Soldatov, que es el eparca de la Iglesia Ortodoxa Rusa de Argentina y Sudamérica, es decir, representa a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú. Justo la alusión a que hacías a Laudato Si, Alejandro, viene justo para este encuentro que vamos a tener el lunes. Y por otro lado, les comento también que está abierta la inscripción para un curso que lo tiene como animador a Ricardo, que se intitula El misterio de la muerte, el mal y la esperanza cristiana, ¿no? Tomando las palabras que decía recién Ricardo en alusión al carisma de don Giussani y estas preguntas arquetípicas, ¿no? Justamente estos temas son de una actualidad interesante para abordar. El principal objetivo de la convocatoria del curso es justamente profundizar en esta búsqueda permanente, ¿no? Existencial, de plenitud del hombre y de alguna manera esta relación inevitable con la experiencia del mal desde una perspectiva cristiana, ¿no? Y además, a lo largo del seminario también se va a abordar como interrogante general si es posible mantener la esperanza en Dios frente a las dificultades y desafíos que nos plantea la vida. El ánimo que nos deja la charla sobre don Giussani, que nos invita al encuentro de los hermanos de las iglesias orientales a seguir meditando sobre estas preguntas arquetípicas, nos vamos preparando para después poder el 18 de noviembre cerrar por este 2021 este ciclo de espiritualidades contemporáneas. De nuestra parte, agradecidos por su presencia y su compañía. Como bien dijo Janina, este encuentro queda grabado en el canal de YouTube IQ Vivo del Instituto de Cultura Universitaria, también en el canal sobre este y otros cursos los pueden encontrar en nuestra página del IQ, uca.edu.ar/IQ. Bueno, sin más, ya demasiado creo que me extendí. Voy a habilitar pantalla compartida para que todos podamos saludar
a quienes nos acompañan del otro lado, que nos han tratado con tanto afecto y cariño, mandando tantos saludos y tantos agradecimientos por su testimonio. Así que saludamos y nos vamos. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, gracias.